Muy bien. Damos gracias a nuestro Padre. Nuevamente, Dios nos concede por su infinita misericordia, por su infinita gracia, tener otro servicio de lectura. Este es nuestro servicio de lectura número 115 del martes 16 de julio de 2024. Hoy vamos a tener la segunda y última parte del capítulo 36 del libro de Éxodo, el verdadero tabernáculo. Muy trascendental esto que vamos a ver de una manera muy sencilla. Como ya leímos el capítulo 36 del libro de Éxodo, lo que vamos a hacer es explicar ya la segunda parte. Para quienes van a por primera vez en este servicio a escuchar esta palabra, pues debe primeramente leer el capítulo 36 que ya se leyó la semana pasada. Pero falta algo por aclarar bastante tras el capítulo 36. Entonces, una cosa que es muy trascendental que aclaremos frente a lo que es el verdadero tabernáculo. El verdadero tabernáculo no es de esta creación. Nosotros hemos visto a lo largo del libro de Éxodo cómo Dios mandó a Moisés que levantase un tabernáculo en medio del campamento, en medio del desierto, en el campamento, en medio de las tribus de Israel, pero luego por causa del pecado del pueblo, Dios mandó a Moisés que levantase ese tabernáculo más bien a las afueras y lejos del campamento, por eso se llamó tabernáculo de reunión. Pero luego el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos habla de que ese tabernáculo que le fue mostrado a Moisés, ese modelo de ese tabernáculo, que luego Moisés muy obedientemente, según las instrucciones que Dios le dio, lo levantó, habiendo delegado también por la gracia de Dios, por la sabiduría de Dios a Bezaleel y a Aholiab y a todo hombre sabio, y como lo hemos visto. El Espíritu Santo dice que Dios ha levantado un verdadero tabernáculo. No era el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo que levantó Moisés en el desierto era una figura, una sombra del verdadero. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche de una manera muy sencilla, ¿sí? Con un corazón humilde y centrado en el propósito de Dios que es en Cristo Jesús, cuya revelación necesitamos que sea el Espíritu Santo quien la dé a nuestro espíritu. Acerca de lo trascendental que es este verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no Moisés. Entonces, el verdadero tabernáculo no es de esta creación, no es de esta creación. Entonces, Hebreos 9, 11 al 12, vamos a oír lo que el Espíritu mismo nos dice por la palabra. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Hablando de los bienes venideros se refiere a todas las cosas que Dios nos ha concedido mediante su Santo Hijo, como dice también, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cuánto más no nos dará también con él todas las cosas? Y ciertamente en el nuevo pacto y en el establecimiento de ese verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, Dios también nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Claro está, por la gracia de Dios y el poder de su palabra, ¿cierto? La autoridad de su palabra y la presencia de su palabra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto es del Evangelio de Dios. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y se nos ha dado de parte de Dios por pura gracia ser partícipes de su familia y ser hijos e hijas de Él por medio de la fe en Jesús, ser miembros del cuerpo de Cristo, que Cristo sea nuestra cabeza, ser guiados por el Espíritu Santo, y nos dio unas preciosas y unas grandes promesas que atañen a la vida eterna, y que ciertamente tenemos una fuerte consuelo y firmeza en la fe, en el amor y en la esperanza de que Dios también nos va
a dar todas las cosas que ha prometido. Aparte de habernos ya dado a su Hijo, Él también nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que atañen a la vida eterna. Y faltan otras cosas que Él ha de cumplir. Entonces Jesús, estando ya presente Cristo, no Aarón, no Moisés, ¿cierto? No el tabernáculo, la tienda que ellos levantaron en el desierto, sino estando presente Cristo. Y quiero que usted tenga en cuenta esta palabra, estando ya presente Cristo, porque finalmente es la presencia del Hijo de Dios, es Cristo mismo, el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, es la imagen de Dios. O sea, cuando Dios mandó a Moisés a que erigiera el tabernáculo en el desierto, conforme al modelo que se le había mostrado en el monte, lo que Dios estaba haciendo era mostrando por anticipado una sombra, una figura de lo que su Hijo haría. Ya no un tabernáculo de esta creación, no levantado por manos de hombres, sino que su Hijo mismo sería la imagen de Dios invisible. Quiero que tengamos presente aquí, como dice, redundando, ¿no? Pero estando ya presente Cristo, ¿sí? O sea, Dios, lo que Dios iba a mostrar, proyectándolo a través del tabernáculo de Moisés en el desierto, es su presencia. Él dice que venía a ser Cristo. Cristo es la misma presencia del Padre. Entonces, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes. O sea, lo que Dios quería con eso era que los israelitas viesen a Cristo allí, viesen que no sería ya una nube posándose sobre un tabernáculo cuya presencia solo la podía disfrutar en el lugar santísimo el sumo sacerdote, sino que ellos en Cristo pudiesen tener la misma gloria del Padre, pudiesen ver la misma gloria del Padre, pudiesen gozar de la misma presencia del Padre, tener entrada a la misma presencia del Padre ante el trono de la gracia, y ya no en un tabernáculo levantado en el desierto, con madera, con piedras, con bronce, con oro, con materiales como telas, pieles de animales, pieles de tejones, ¿sí? Sino ciertamente a través de su Hijo Jesucristo, a través de Cristo mismo. Cuando hablo de la piedra es porque uno se acuerda de esa roca que los seguía a ellos, la cual era Cristo también, ¿no? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿sí? Porque ciertamente en él es que Dios ha hecho, dice, la voluntad de Jehová en la mano de su Hijo ha sido prosperada. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ¿sí? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, lo cual, amados hermanos, nos quiere decir lo siguiente, que Cristo es el ministro de un santuario, de un tabernáculo donde se adora a Dios. Y ciertamente ese tabernáculo, lo dicho aquí por el Espíritu Santo, ciertamente es la misma presencia del Padre, ¿cierto? Manifiesta para con nosotros mediante Cristo Jesús, quien es el ministro de ese verdadero tabernáculo. Es el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Para qué era el tabernáculo? Para que Dios manifestase su presencia, su gloria, su poder, su autoridad. Desde allí hablase al pueblo por medio primeramente de Moisés y luego por el sumo sacerdote. Pero ahora, estando ya presente Cristo, Dios nos habla por el Hijo. A través del Hijo nos permite ver su gloria. Es a través del Hijo de Dios, a través de Cristo, que Dios nos permite ver su grandeza, su poder, su autoridad y su misericordia, su gracia. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Dios es amplio, es perfecto, no es hecho de manos, no lo hizo Bexaleel, no lo hizo Olear, no lo hicieron reuniendo materiales, oros y cosas preciosas que la gente trajo, como habíamos leído. Es que este tabernáculo de Dios no es de esta creación. Y luego dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que Jesús se presentó
como sumo sacerdote de los bienes venideros, ciertamente se presentó delante de su Padre en ese tabernáculo, en ese santuario, en el lugar santísimo, habiendo obtenido verdadera libertad, porque aquí se habla de la redención en el sentido de la verdadera libertad. De manera que usted puede ir, amados hermanos, viendo cómo es que la única manera de poder presentarnos delante de Dios en ese tabernáculo, en ese verdadero tabernáculo, en ese perfecto tabernáculo, en ese amplio tabernáculo, Dios muestra su presencia a través de su Hijo, y es entonces solo a través de su Hijo que nosotros podemos presentarle a Dios una vida dedicada en amor y servicio para con Él, que es lo que en el contexto de las Escrituras es lo que se entiende por adorar a Dios. Uno no puede decir que adora a Dios cuando no ama a Dios. Tampoco puede decir que adora a Dios cuando no le obedece. Uno adora a Dios en el sentido del amor, y ese amor manifiesto en la obediencia a Él. Esa es la verdadera adoración de la cual habló Jesús más adelante a la mujer samaritana cuando dice que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, Jesús, a través de la obra expiatoria, Él nos da verdadera libertad para que nosotros podamos adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad, mediante su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros mediante Jesús y solamente a través de Cristo podemos entrar en ese verdadero tabernáculo, en ese lugar donde la gloria de Dios se manifiesta a través de Jesús mismo. Y vean lo que dice luego. Entonces, aquí les coloqué algunas apreciaciones. El Señor Jesucristo entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. O sea, no está en ninguna parte en este mundo, en esta tierra. Está en el cielo. Allí hay un lugar donde Dios manifiesta su presencia y su Hijo ministra al Padre allí en ese lugar. Por eso dice, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Está fuera de este mundo, ese tabernáculo. Pero hay una cosa bastante hermosa, es que a través del Hijo de Dios, Jesús también nos ha hecho a nosotros, por su gracia, verdaderos adoradores, que le adoramos desde aquí, desde la tierra, ¿sí? Le adoramos desde aquí, presentando nuestros corazones en esa verdadera adoración en espíritu y en verdad a través de su Hijo. Y Él recibe esa adoración, esa manifestación de amor para con Él, mediante la obediencia para con Él. Y esa adoración, Él se agrada de esa adoración, porque dice las Escrituras del Espíritu Santo, también en Hebreos, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, oyendo esto, porque estamos dando ya una aplicación inmediata de lo que ha dicho este capítulo 36 de Éxodo, ¿cierto? Acerca del tabernáculo, aplicándolo ya a nuestra comunión con el Padre, a nuestra comunión con Jesús, mediante el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo rigiéndonos por la palabra, por la sola escritura. Nosotros entonces, amados hermanos, usted se presenta en Cristo delante del Padre, ante el trono de la gracia, y allí no solamente para hallar oportuno socorro en casos de necesidad, sino que también, amado hermano, usted y yo nos presentamos delante del Padre manifestando nuestro amor para con Él, y este amor mediante la obediencia en Cristo y mediante Cristo y solo por Cristo, solo por la fe, solo por la gracia, para la gloria de Dios, y Dios recibe esa adoración, porque tales adoradores, dice el Padre, busca que le adoren. Entonces, y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna, de manera que es solamente los redimidos pueden presentar a Dios una adoración desde lo más profundo de su corazón, como Dios quiere, desde el corazón, una verdadera adoración con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, todo el ser involucrado en adorar a Dios en espíritu y en verdad, mediante el amor, y cuyo amor manifiesta entonces
la obediencia. Este es el amor a Dios, que le obedezcamos. De esto se agrada a Dios, que le prestemos atención y que le obedezcamos. Eso es lo que Él quiere por medio de su Hijo. Y usted y yo podemos presentarlo en la misma presencia del Padre, en Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo, por medio de la palabra, desde aquí, desde aquí. ¿Y dónde es recibida esa verdadera oración? Dice, en el tabernáculo, que está fuera de esta creación, que no hace parte de este mundo, del mundo creado. Está fuera de este mundo y que ciertamente no fue hecho por manos humanas. Ese tabernáculo lo levantó el Señor y no el hombre. Pero allí llega, así como delante de Dios llegan nuestras oraciones, como ese incienso de olor grato, así también llega toda una vida dedicada a Dios para agradarlo, para amarlo, para servirle mediante Cristo Jesús. Es motivo de gozo para nosotros. Ahora, el verdadero tabernáculo es presidido por nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 8, 1 al 3 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Y vean lo que dice. Vean a Jesús entrando en ese tabernáculo, en ese verdadero tabernáculo. Dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y luego dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, o sea, ministro del santuario, él ministra en la presencia de su Padre, él ministra en adoración a su Padre, en ese verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero sabe que él no está solo en ello. Ahora nosotros en él, cuando nosotros recibimos a Jesús y nos unimos a él en un solo espíritu con él, nosotros también adoramos al Padre, entramos en ese santuario, en ese verdadero tabernáculo y adoramos al Padre, ministramos al Padre, le servimos al Padre y lo adoramos. Es muy hermoso. Y luego dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, hablando de los sacerdotes que ofrecían sacrificios según la ley. De eso trata el versículo 3. Pero dice aquí, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Y aquí nuevamente aclara el Espíritu Santo que ese lugar de adoración no está en la tierra, no es de esta creación, no es de este mundo. ¿Sí? Es un tabernáculo donde Dios manifiesta su presencia. Es un lugar reservado para Dios para manifestar su gloria. Y ahí está el Señor Jesucristo, está nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro hermano, el primogénito entre los muertos, el unigénito del Padre, está allí, pero también nosotros estamos con él. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Dice, los cuales sirven, vean, ellos servían a lo que era figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que si usted le pregunta, ¿hay un tabernáculo? ¿Hay un verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre? Usted dice, sí, hay un verdadero tabernáculo. No es de esta creación, no es de este mundo, está fuera de esta tierra. Pero en Cristo nosotros podemos entrar a la misma presencia del Padre y adorarlo en espíritu y en verdad. Y dice, ¿y cómo la persona le va a preguntar? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Desde aquí en Cristo Jesús lo hacemos, porque estamos unidos a Cristo en un solo espíritu con Él. Y vivimos para amar y servir a nuestro Padre. Y como Jesús mismo dijo, hacer siempre lo que a nuestro Padre le agrada. Dice, los cuales sirven a las cosas, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sí? Dice luego, la verdadera adoración es a partir de que Jesús, nuestro Señor, está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. El Señor Jesucristo es el ministro del santuario. Él ministra en la misma presencia del Padre. El Señor Jesucristo, pero para ello,
hacerlo mediante Cristo. Sin Cristo no se puede hacer. No se puede, no nos podemos presentar delante de Dios en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, a través de nuestra propia justicia. Jesús mismo dijo, nadie llega al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a pretender a adorar al Padre sin Cristo. Jesús mismo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Nada se puede hacer para la gloria de Dios si se está separado de Cristo. Uno no puede entender ciertamente y uno muchas veces cayó en eso. Uno pensaba estar adorando a Dios, pero el corazón estaba lejos de él. El mismo Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y más siguiendo enseñanzas y mandamientos de hombres, como dijo, enseñando como doctrina y mandamientos de hombres. Es imposible adorar en espíritu y en verdad a Dios. No lo podemos hacer sin él. No lo podemos hacer sin él. Dice, solo mediante el Hijo de Dios y solo en él el Padre es adorado. Solo mediante el Hijo de Dios y solo en él el Padre es adorado. Ahora, tercero, el verdadero tabernáculo no es de esta creación. Su ministro está en la presencia de Dios. Por tanto, la adoración al Padre ha de ser en Cristo para que sea en espíritu y en verdad. Vean lo que dice el Señor Jesús a la mujer samaritana. Juan 4, 20 al 24. La mujer samaritana le dice al Señor, nuestros padres adoraron en este monte, hablando del monte Gerizim, que era el lugar sagrado para los samaritanos. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿sí? Donde se debe adorar. Aunque ellos ciertamente lo que hacían era presentarse delante de Dios sin los mandamientos de la ley, porque ellos instituyeron sus propios criterios para adorar a Dios allí en Gerizim. Pero también los que estaban en Jerusalén, que iban al monte, que iban donde estaba el templo de Jerusalén, reedificado por Herodes, ellos iban a Dios, pero Jesús tuvo que santificar ese templo, porque había sido convertido en cueva de ladrones. O sea que ni en un lado ni en el otro estaban adorando lo que verdaderamente es. De tal manera que ese es el concepto que tenía la mujer samaritana, y aún todavía hay mucha gente que tiene el concepto de que todavía hay un lugar especial en esta tierra donde es el lugar de adoración. Y ya sabemos por los capítulos antes leídos que no existe el verdadero tabernáculo, no está aquí en esta tierra, no está. No está en esta creación, está en los cielos. El Espíritu Santo dice que el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, dice, traspasó a los cielos. Y fue y se presentó en la misma presencia de su Padre y presentó su sacrificio en expiación por nuestros pecados. Y allí adora al Padre. No está aquí en ningún lugar. Ningún sitio, no es ningún templo, ninguna casa, ningún lugar en esta tierra. Ese es el verdadero tabernáculo, está fuera de esta tierra. Nuestros padres adoraron en este monte, decía ella. Y vosotros decís, o sea, los judíos decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, créeme. Y esto debería, amados hermanos, también eh, dar claridad a mucha gente con respecto a esos celos ministeriales, a esos celos por un lugar, a esos celos por un templo, a esos celos por un pedazo de tierra, como está ocurriendo, amados hermanos, allí en Jerusalén, en Israel, o también en los lugares donde se congrega la iglesia. La gente cree que es un sitio, el centro de adoración. No, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea que la verdadera adoración al Padre, para que esa verdadera adoración sea presentada por su Hijo en el verdadero tabernáculo,
ha de ser mediante el conocimiento de Dios, como Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Solo así entonces se podrá adorar lo que se sabe. Solo así podremos adorar lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir eso? Que es la adoración es únicamente cuando una persona tiene esa certeza y esa convicción de que en Cristo solo podrá ser salva. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahora, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dice, la verdadera adoración que hemos de presentar al Padre tiene su fundamento en la eterna redención obtenida por nuestro gran sumo sacerdote. Solo la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia nuestras conciencias de obras muertas para que adoremos a Dios vivo. O sea que es a través de la obra de Cristo, de la redención y de la remisión, de la santificación, de la justificación, en el poder del Evangelio y mediante la obra del Espíritu Santo, es que nosotros podemos adorar al Dios vivo, al Dios verdadero. Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, el que lo decía, traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, ¿a dónde iba que traspasó los cielos? ¿A dónde iba nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos? Pues iba a ese verdadero tabernáculo. Él iba a presentarse delante de su Padre en ese verdadero tabernáculo para luego ser la manifestación misma de la gloria de la imagen de Dios en nosotros para que nosotros podamos adorar al Padre. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿A dónde iba? Que traspasó los cielos, pues iba a la presencia de su Padre, a ese verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dice, por tanto, entonces, debido a esto, dice el Espíritu Santo, que es necesario que nosotros retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque ciertamente mientras estemos en este mundo estamos rodeados de debilidad, pero también es poderoso es Dios para guardarnos sin pecado, sin caída, sin mancha del mundo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es guardado irreprensible por la gracia de nuestro Padre en Cristo Jesús. Porque Cristo está en nosotros. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, y también el que cree en mí, recibe el Espíritu Santo. Si creemos en él conforme a las Escrituras, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire lo que dice, para que nos acerquemos ante el trono de la gracia. Fíjese usted, allí al verdadero tabernáculo, en el nombre de su Hijo, mediante Cristo, mediante el Espíritu Santo, por la palabra, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿A dónde iban los israelitas mediante el sumo sacerdote, mediante Moisés? A buscar la gracia de Dios, si no era el tabernáculo de reunión. Pero ahora en Cristo podemos acercarnos al verdadero tabernáculo confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, solo mediante nuestro gran sumo sacerdote podemos presentar una verdadera adoración al Padre y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo o que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que ya hemos creído del testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo conforme a las Escrituras. Aferrémonos a ello. Por eso también el Espíritu Santo, hablando de esa esperanza que tenemos, dice que esa esperanza es una firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde entró Cristo mismo. Dice el Espíritu Santo que él entró una vez y para siempre. En el cielo mismo.
traspasó los cielos, al tabernáculo, al que es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Él no se fue no se fue al templo de Jerusalén, no se fue al monte Gerizim, no se fue a ninguna sinagoga en el mundo. Él se fue a los cielos, traspasó los cielos y se presentó ante su Padre en el verdadero tabernáculo. Entonces debemos aferrarnos a lo que ya hemos creído, conforme a las Escrituras, en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y debemos tener ese sumo cuidado también. Estamos rodeados de debilidad, estamos con muchas situaciones, aflicciones, muchas cosas en esta vida, pero como siempre hemos entendido, es necesario que preservemos el evangelio, pase lo que pase, confiados en que Dios tampoco nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que también con la prueba dará la salida para que preservemos la verdad del evangelio en nuestros corazones. Nuestro gran sumo sacerdote comprende eso. Él sufrió eso. Él padeció estas cosas. Él venció y está sentado a la diestra de Dios. Por eso también dice que él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, menospreció lo propio y se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Y como sumo sacerdote, entonces también nos cuida desde la misma presencia del Padre, rogando al Padre que seamos guardados del mundo. Pero Él también nos da la sabiduría para poder prevalecer y poder permanecer en su palabra, en su gracia. De la manera que le hemos creído, permanezcamos en Él, para que tampoco no pequemos. Ahora, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia, recibiremos o necesitamos. Y esto, amados hermanos, me refiero a lo trascendental, a aquello en lo cual nosotros somos puestos a prueba, somos tentados y somos quizás llevados a un punto en el cual como que ya vamos a negar la fe, como que ya vamos a apartarnos de la verdad. Pero ahí está nuestro poderoso Salvador. El Evangelio es poder de Dios, no solo para salvación, sino que ese poder para salvación también es un poder que Dios nos da, nos ministra por medio de su Hijo, para que permanezcamos firmes en esa salvación sin descuidarla, confiados en Él, porque allí recibimos en la misma presencia del Padre, por su Hijo Jesucristo, en ese verdadero tabernáculo. Desde allí se nos ministra misericordia, desde allí se nos ministra la gracia, desde allí se nos ministra la ayuda que necesitamos por el Espíritu Santo que está con nosotros para siempre. Hebreos 9, 24 al 28 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Luego dice en Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Por qué razón? Porque desde aquí ya lo estamos adorando en espíritu y en verdad mediante la obra de su Hijo. Pero ciertamente se cumplirá esta palabra que le fue dada al apóstol Juan, lo que se le mostró a él. Un día el tabernáculo mismo de Dios con los hombres, la misma gloria de Dios a través de su Hijo, del Espíritu Santo, su gloriosa presencia. Él morará con nosotros y nosotros con Él, y Él estará con nosotros como nuestro Dios. Hebreos 3, 1 al 15 dice: por tanto, hermanos santos,
participantes de llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Pues, amados hermanos, ciertamente, cuando alguien vaga en su corazón y no atiende a la voz del evangelio, no atiende a la voz de Cristo y rechaza al Hijo de Dios, esa persona jamás va a conocer la gloria del Padre, lastimosamente. Siempre anda vagando en su corazón, no han conocido sus caminos. Por tanto, dice, juré, mira, no entrarán en mi reposo. Jesús es el verdadero reposo. Él es el que nos da el reposo. Prácticamente Jesús es esa promesa en la cual nosotros reposamos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos, mire lo que dice acá, porque somos hechos participantes de Cristo. ¿En qué? ¿En qué somos participantes de Cristo? Solamente en su muerte y su resurrección, sus padecimientos, sus vituperios, en que prediquemos de él, sino que también en su gloria, sino que también allí en la adoración a nuestro Padre, juntamente con nuestro sumo sacerdote, mediante la fe en él, en ese verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque somos hechos participantes de Cristo para adorar a nuestro Padre desde aquí, desde la tierra. Porque si buscásemos ese tabernáculo en la tierra, no lo vamos a encontrar, pero lo adoramos aquí en espíritu y en verdad mediante Cristo, porque es en la misma presencia de Cristo que el Padre también allí es ministrado por la gracia de su Hijo, como sumo sacerdote, y nosotros en Cristo. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es ministro, amados hermanos, es ministro del verdadero tabernáculo donde nuestro Padre es adorado, donde nuestro Padre manifiesta su gloria. Él es ministro de ese verdadero tabernáculo. El Hijo de Dios, en el Hijo de Dios podemos ver la imagen del Dios invisible, porque recuerde que el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto tenía esa finalidad de que los israelitas pudiesen ver la manifestación gloriosa de la presencia de Dios con ellos. Cuando esa nube descendía sobre el tabernáculo, más exactamente sobre el lugar santísimo, más exactamente sobre el propiciatorio del arca, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el lugar santísimo. Pero Dios nos ha concedido que sea a través de su Hijo, que en él podamos ver, no una nube, no un tabernáculo allí, no la presencia de Dios a través de una columna de fuego de noche, una nube de día, no en un sumo sacerdote Aarón, no en Moisés, sino en su propio Hijo. En el Hijo de Dios podemos ver la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria.
Por eso es que solamente en Cristo, mis amados hermanos, es que nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, en ese verdadero tabernáculo. Solo en el Hijo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote, podemos ver la gloria de nuestro Padre. Recuerde, ya no una nube, ya no una tienda, ya no un tabernáculo en el desierto, sino solo en el Hijo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote, podemos ver la gloria de nuestro Padre. Viéndolo a Él, podemos ver al Padre. Es el Hijo de Dios quien nos ha dado a conocer el amor del Padre. Moisés dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El amor y la verdad de Dios vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, Juan 1:1-5 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice luego Juan 1:14, vean cómo se manifiesta la misma presencia del Padre a través de su Hijo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjense que a Juan le dijeron, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos estarán con ellos como su pueblo, y él estará con ellos como su Dios. Pues miren, la manifestación de la gloria de Dios no fue en Cristo para levantar un tabernáculo nuevamente en Jerusalén, sino que él envió a su propio Hijo, quien siendo el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Nosotros teníamos no un campamento, no tenemos una tienda, un tabernáculo hecho por Bezaleel y Aholiab, levantado con autoridad por mano de Moisés, sino que tenemos al mismo Hijo de Dios, que es la imagen misma de su sustancia. Y vimos su gloria, dice, y podemos ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:16-18 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, por medio de quien hablaba Dios al pueblo de Israel en el desierto. No era por medio de Moisés, luego no ministraba el sumo sacerdote Aarón y sus hijos en la presencia de Dios, unos en el lugar santo y otros en el lugar santísimo, una vez al año, y luego bendecían al pueblo, pero Dios envió a su propio Hijo. Su propio Hijo, amados hermanos. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, vean, no una tienda, sino Jesús mismo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. No se engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque los hombres, según sus tradiciones, privilegian un lugar de adoración, señalan un lugar específico en esta tierra, dictaminan y dicen y constituyen una serie de rituales para una supuesta adoración a Dios. Pero no es así, amados hermanos. Por eso dice el Espíritu Santo, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Porque en Cristo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego dice Colosenses 1:9 al 29. Y vamos ya terminando. Quiero que usted se deleite con esta palabra. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y pido al Padre que así también sea con nosotros, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque podemos entrar a la misma presencia del Padre con Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, en ese verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, y presentar nuestra vida en una verdadera adoración a nuestro Padre, en espíritu y en verdad, conforme su palabra, regidos por el Espíritu Santo, para que andemos como es digno de él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vean lo que dice acerca de la administración y de la presencia de Dios, de esa gloriosa presencia del verdadero tabernáculo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre nuevamente, en cuanto a la manifestación de su gloriosa presencia, en ese verdadero tabernáculo que está fuera de esta creación, que no es de este mundo, allí donde Dios manifiesta su gloria, su presencia gloriosa, donde su Hijo le adora, donde su Hijo se presenta ante él. Pero sabe también quién se presenta con Cristo. Nosotros, si es que de verdad hemos creído a la gracia de Dios, a la justicia por la fe, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y dice, y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos. Vean lo que pasa aquí. ¿Dónde nos va a presentar? Dice, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. ¿A dónde? En el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Allí está siendo usted presentado por Cristo. Si usted ha recibido a Cristo delante del Padre, el Señor lo presenta redimido, limpiado, purificado, lavado, santificado, justificado, con un corazón que ama y sirve al Padre. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho
ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, si usted verdaderamente ha oído esta palabra en esta noche, la ha recibido de todo corazón, con un corazón humilde, ¿cuál es el propósito de Dios dentro de esa verdadera adoración en espíritu y en verdad mediante el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, en este verdadero tabernáculo que Él levantó y no el hombre? Pues que entre tanto nosotros vayamos ciertamente por Cristo siendo presentados en su presencia, también nosotros anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nosotros lo hacemos y luego Cristo nos presenta delante del Padre en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente también en todos los que disponen su corazón para amar y servir al Padre y ministrarle en Cristo Jesús en ese verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Amén. Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias, Padre, porque tu misericordia es para siempre. Estamos muy agradecidos porque tú nos concedes, mediante Cristo Jesús, adorarte en espíritu y en verdad, en tu misma presencia, y mediante Cristo, nuestro sumo sacerdote, presentarnos delante del trono de la gracia para presentar allí nuestra verdadera adoración en una manifestación de amor, de obediencia a ti, sujetos a tu palabra, a la sabiduría de Cristo, porque podemos entrar en ese verdadero tabernáculo que tú levantaste, sino el hombre. Y por Cristo ahora tenemos entrada delante del trono de la gracia para ministrar en tu presencia. Aunque estemos en esta tierra, pero ciertamente también creemos que al recibir a Cristo, también te hemos recibido a ti y hemos recibido el Espíritu Santo y estamos llenos de tu gracia, Señor. Y aquí, Padre Santo, gozosos, deleitándonos, Padre, en seguir anunciando el evangelio de la gracia, la justicia por la fe, anunciando y amonestando a todo hombre para que otros también puedan gozar de ver tu gloria, de gozarse, de poder entrar a tu misma presencia en Cristo Jesús, en el verdadero tabernáculo, para gozar de tu gracia, para poder, Señor, ver tu gloria en Cristo, poder ver la imagen misma de tu sustancia, la plenitud tuya en Cristo, Señor, porque el que ha visto a Cristo, el que ha visto a tu Hijo, te ha visto a ti, Señor. Y nadie puede llegar a ti sin tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Encomiendo a mis hermanos a tu gracia, al poder tuyo, Señor, mediante el Evangelio, para que el Espíritu Santo les guíe y nos guíe a todos a permanecer firmes en esta esperanza de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias.